Es un gusto recibir acá al doctor Julio Espinosa. Es un abogado penalista, no es defensor, como equivocadamente se dijo en la presentación de este programa, de ninguna figura política o vinculada a la política actualmente. Lo ha sido, sí, de Ollanta-Humala, no lo es en este momento. Y por eso lo hemos invitado para consultarle temas que están en debate sobre nuestra legislación penal. Uno de los más urgentes de los cuales es esta voluntad de rebajar la edad mínima para poder juzgar a menores de edad. ¿Qué piensa usted de esta iniciativa, doctor Espinosa? Bueno, es una, digamos, tendencia siempre procurar que los criterios de imputación penal, o sea, de atribución de responsabilidad que dan las leyes penales, como por ejemplo las que se están discutiendo en este momento en nuestro país, quieran siempre apuntar a ampliar su ámbito de acción a la responsabilidad que evidentemente existe de adolescentes o menores de edad, dado que la actividad criminal en general en el mundo y en nuestro país se viene poco a poco sofisticando cada vez más y haciendo cada vez más expansiva. Las conductas criminales comunes, de delitos comunes, ya no son típicos actos cometidos por bandas o organizaciones de gente mayor, sino evidentemente también por menores. Y prueba de ello son los centros de reclusión de menores que existen en nuestro país, que están también cargados de población infantil a los cuales se les aplica la ley de menores infractores. Sin embargo, acá el problema está en establecer cuáles son esos límites que se tienen que dar en función del tipo de respuesta que da el Estado. Es muy diferente, y para esto el sistema normativo internacional inclusive, es muy diferente la respuesta que se tiene que dar a los mayores que son recluidos en un centro penitenciario convencional, le hace Lurigancho o Castro Castro, versus el tipo de respuesta que el Estado está obligado a dar a menores respecto a los cuales el tratamiento no está orientado, o la respuesta punitiva no está orientada pues, a imponer una pena en sentido estricto, una pena privativa de libertad. Se llaman reformatorios, no sé si tienen todavía el nombre, yo recuerdo. De resocialización, sí, claro. En la idea de que en el proceso de formación de un menor de edad, inclusive adolescente, existen mayores posibilidades de adecuar su conducta a los estándares del comportamiento social. Por eso es que los límites que se deben fijar para ello están, digamos, marcados por el tipo de respuesta que pueda dar el Estado. ¿De qué nos sirve a nosotros reducir el ámbito o el límite de edad de responsabilidad penal de 18 años a 16 años si el Estado no va a tener la capacidad de brindar centros de reclusión apropiados para procurar una adecuada resocialización o readaptación de los menores, que inclusive en este momento son, digamos, de gran crisis en nuestro país? Ya, de manera que, grosso modo, ¿usted estaría de acuerdo o no con esta ley que baja la edad para poder condenar? En principio, solo podría aceptarse relativamente para delitos o para hechos o hechos ilícitos de mayor frecuencia, delitos comunes, por ejemplo, patrimoniales, siempre y cuando, insisto, el Estado tenga la capacidad de organizar un sistema de respuesta, de tratamiento, o sea, usted atención. Condicionaría a que se invierta en Por instituciones supuesto. adaptadas a menores de edad para antes de... Una simple modificación de la norma no sin el respaldo de un sistema apropiado que brinde el tratamiento adecuado, porque evidentemente la población penal, por decirlo de alguna manera, de menores, crecería. Y si no crece la infraestructura y el sistema que el Estado tiene que implementar para que eso funcione, sería una letra muerta. Ahora, otra norma que está en este momento en debate es un proyecto de ley presentado por el Ejecutivo ante el Congreso. No sabemos cómo va a reaccionar todavía el Congreso. Usted la conoce muy bien. Es una ley que crea penas de cárcel para los que difundan información reservada en los procesos judiciales o fiscales. Usted ese tema conoce mucho porque es penalista, usted litiga, usted participa en todas esas audiencias y en todas esas diligencias, algunas de las cuales son privadas. Ahora, han cambiado mucho las cosas. Uno de los cambios más radicales es que las sesiones del Tribunal Constitucional puedan ser abiertas y que escuchemos los argumentos que jueces intercambian, a veces con algún ardor
para no decir con alguna furia, ¿no? Pero que sepamos qué argumentos y quiénes los emplean. Desde el punto de vista penal, hay audiencias desde el inicio de la investigación que son por ley públicas. Después el proceso entra a una fase privada. Así es. O sea, ya sabemos desde el saque cuál es la acusación, quiénes son los actores. Pese a eso, pese a esta evolución hacia más transparencia, que corresponde con una demanda general. Tomemos nota de que hay un canal de televisión que transmite en directo para todos los peruanos a audiencias. Nos estamos entrenando a ver audiencias, ver lo que dice el fiscal, lo que dice el abogado, lo que dice el juez, etc. En este contexto, ¿a usted le parece que se pretenda penalizar con cárcel a los funcionarios del sistema judicial que contribuyan a difundir información sobre las fases reservadas de una investigación? En buena cuenta, hay que decirlo, esto es a través de la prensa, porque si se difunde es que hay un periodista al final de la cadena informativa. Su opinión sobre este proyecto. Absolutamente impertinente e innecesario, ¿no? En la presentación de este proyecto de ley, que se hizo en más de un evento público por el presidente del Consejo de Ministros, el ministro de Justicia, decía: solo se puede abrir la publicidad de un proceso cuando el caso llegue a la fase de juicio oral. Y ese, con el respeto que me merecen las autoridades, es un desconocimiento de cómo funciona el proceso en la actualidad. Penal. Así funcionaba el proceso quizás hace 20 años. Sí, pues. Pero hoy por hoy, antes del nuevo Código Procesal Penal. Como lo has explicado bastante bien, por poner el propio ejemplo del caso del presidente Castillo, ¿no? Lo comentábamos hace unos días. La audiencia, la famosa audiencia de hace unos 15 días de tutela que la defensa del presidente Castillo de derechos, debate, se ha debatido en una fase preliminar de la investigación. O sea, ni siquiera se ha iniciado la fase de investigación formalmente dicha, sino una fase de indagación o diligencias preliminares que lleva adelante la Fiscalía de la Nación. Y fue pública la audiencia. Y a pesar de ello, se hizo una audiencia pública donde va el fiscal, va el defensor ante un juez de la Corte Suprema, se debate todo ello transmitido por mandato de la norma, que estas audiencias se difunden, se transmiten. Que los ciudadanos sepamos de qué se está discutiendo y de qué se juzga a la gente. Que no existía antes con este nuevo Código Procesal Penal, que la idea de mayor control en general ciudadano acerca de cómo se imparte justicia. Por lo tanto, existe en nuestro país y en nuestro sistema procesal y el nuevo Código Procesal Penal una serie de normas que autorregulan la función y la labor de fiscal, de juez y de nosotros los abogados para evitar difundir información reservada. Por supuesto que sí sometidos a una serie de sanciones, de multas, hasta de sanciones y de procedimientos ante los colegios de abogados del país. Pero todo ello existe ya en un marco normativo que hace realmente innecesaria una norma, además impertinente por el momento en el que se produce, por el modo como se difunde. Por el momento en que se produce, porque hay causas que tienen que ver con el presidente de la República. Bueno, quien propone el proyecto de ley es un investigado. Sí, pues. En el ámbito de estos procesos actuales de tanta el propio presidente Pedro Castillo, que ha firmado este proyecto junto al primer ministro Aníbal Torres. De acuerdo. ¿Usted diría entonces que hay personas en el ámbito judicial y público que no están entendiendo la demanda de transparencia, que es una característica de nuestra época, les guste o no, que se ha potenciado además por las redes sociales? Nos enteramos de todo inmediatamente. Esta voluntad de mantener en secreto. Sobre todo pensemos en el caso más global y más largo, el caso Odebrecht. ¿Cómo hubiera evolucionado el caso Odebrecht si la prensa no hubiera podido informar de lo que estaba en juego y de las personas que estaban en juego? Bueno, en realidad, los últimos más o menos 10 años de casos emblemáticos, no solo en nuestro país, en la región, se han generado, nos guste o no, a las autoridades, a los jueces, a nosotros los abogados, a partir de información que surge de la labor periodística, que siempre es la que más inmediata llega de manera más directa, más rápida y muchas veces de manera más efectiva que los propios agentes policiales o fiscales a la escena del delito o a la información que genera datos, evidencias, indicios para una investigación criminal. Eso está absolutamente comprobado, es una ya regla casi de experiencia. Por poner el otro ejemplo reciente, el caso de la hermana de la primera dama. Así es.
se difunde un reportaje en Cuarto Poder y al día siguiente, el reportaje fue el domingo 3. Domingo pasado, sí, domingo pasado. El lunes 4, y creo que es algo que hay que saludar, la respuesta del Ministerio Público fue inmediata. El lunes 4, el fiscal Peña estaba suscribiendo una disposición dando inicio a las investigaciones preliminares y lo hace sobre la base de la información periodística, que no determina responsabilidad, condena o inocencia. La información periodística genera datos, evidencias, lo que decimos nosotros, sospecha, noticia criminal, que sirve para generar una investigación preliminar. Luego de ello, es responsabilidad del fiscal ya generar su propia evidencia, sus propias fuentes de información, su propia prueba para consolidar una investigación que vaya creciendo y que finalmente determine si hay o no responsabilidad en un funcionario público o en personas allegadas. Ahora, yo quisiera conocer su experiencia como abogado penalista, litigante, porque usted ha tenido casos de mucha notoriedad pública y en algunos de ellos tenía el viento adverso. Había una actitud ampliamente compartida, hostil a sus defendidos. Por supuesto que me imagino, y se lo perdono por adelantado, que ha refunfuñado contra los periodistas que han escrito cosas que no le gustaban a usted. Pero son cosas que uno tiene que aceptar, ¿o no? Bueno, en el ámbito de la función pública y en el ámbito de la defensa de casos, digamos, emblemáticos que tienen que ver con el ejercicio de funciones tan importantes como presidentes, altos funcionarios, ministros, congresistas, etcétera, por supuesto que quienes asumen esa función, incluyendo jueces, fiscales y nosotros los abogados, asumimos que la intervención de la prensa es un factor, digamos, inevitable y muchas veces importante para garantizar que inclusive la decisión de las autoridades se realice de manera mucho más transparente, mucho más. Me alegra, digamos, que lo diga un imparcial. penalista como usted, que ha sufrido a veces algunos artículos de prensa. Es el caso concreto de hoy, porque la primera dama, en tanto que hermana de Jennifer Paredes, ha asistido a una diligencia fiscal. Su abogado nos ha hecho saber, el señor Kenji Espinosa, ¿no? Sí. Nos ha hecho saber, Benji Espinosa, que no es pariente suyo, pero No. tiene el mismo apellido por azar, nos ha hecho saber que ha contestado a todas las preguntas. Nos ha dado la información él mismo. En fin, ha contestado. Hubiera podido acogerse al silencio por muy mal que sea percibido. No se lo ha contestado. Lo sabemos, lo ha dicho el abogado. Pero así tiene que ser, ¿no? Mientras más información tenga la opinión pública, mejor, ¿o no? Eso es correcto, pero se nota acá un cambio, si me permites, una suerte de cambio digamos, de patrón de comportamiento. Recuerda, Fernando, la opinión pública recordará que hace exactamente un mes la misma primera dama fue citada por la fiscal Luz Taquire, lavado de activos, y tuvo un comportamiento totalmente opuesto. Es más, la fiscalía denunció a la primera dama por obstrucción a la justicia o por denegación a colaborar en su condición de testigo, porque así fue citada, y mereció una denuncia penal que la suscribió el fiscal Rafael Vela. Hoy ha mostrado aparentemente una conducta diferente. ¿Y cómo lo interpreta usted con el olfato de penalista que tiene? ¿Por qué es que ha cambiado de negro a blanco? Porque es altamente probable que la situación de la primera dama pueda ir complicándose. Si es que sigue negándose a contestar. Si es que ella asume una posición renuente como la que tuvo en la primera citación en otra fiscalía, pues ese patrón de comportamiento podría, lo pongo en condicional, podría ir construyendo una hipótesis de obstrucción o de peligro de obstrucción a la investigación, que luego juega en su contra a la larga si es que se le comprende en esta investigación, porque hoy ha sido comprendida o citada en condición de testigo, pero la Fiscalía podría pasarla luego a condición de investigada. Y cómplice eventualmente, ¿no? Bueno, es una posibilidad. Bueno, muchísimas gracias, doctor Julio Espinosa, por su presencia acá y por hacernos compartir algunas experiencias suyas como penalista y darnos su opinión sobre temas que están en debate, tanto sobre las penas para menores de edad como el caso fiscal de la
primera dama y esta iniciativa para crear un delito penal nuevo con cárcel a los que difundan informaciones reservadas de los procesos sacrosantos de la justicia y de la fiscalía. Muchas gracias. Encantado. Y muy buenas noches. Vamos a hacer una pausa después de la cual recibiremos a un antropólogo, autor de un libro reciente que recomiendo a todos los que quieran comprender ya no lo que pasa en la coyuntura, sino los movimientos de fondo en la mentalidad y en la cultura de nuestros compatriotas. Estoy hablando de Alexander Huerta Mercado. Pausa y regresamos a las cosas como son.